Vamos a continuar. Sí se grabó el video pasado, que era sobre el psicoanálisis de las neurosis de guerra o una introducción a un estudio sobre psicoanálisis de neurosis de guerra. Es decir, el doctor Sigmund Freud aproximándose a su objeto de estudio a partir de lo que su tiempo en la medicina le tocó. Ajá. Vamos a retomar un apéndice, va a ser un texto también muy corto, yo creo que menos de 20 minutos ya habremos acabado el apéndice que tiene por título Informe sobre la electroterapia de los neuróticos de guerra. Nota pie de página número 1, dice, me parece que el traductor, voy a mostrarles nuevamente el texto porque aquí hay un problemita. Ya habíamos hablado de este texto en el video pasado. Este texto era, digamos, una aproximación entre el doctor Sigmund Freud, el movimiento analítico que él representaba, y los encargados, digamos, de eh, los militares, los jefes de la milicia, todas aquellas personas también preocupadas por los efectos psicológicos de la Primera Guerra Mundial. Ajá. Aquí comenzamos, digamos, con la nota introductoria, no por James Strachey, que ciertamente es el traductor. Ajá. Miren, esta me parece que es el título, pero en alemán. No voy a leerlo, les evitaré la pena de escucharme leer en alemán. Puedo leer inglés bastante decente, pero no lo veo necesario ahorita. Ajá. El original alemán se publicó en 1972. Recordemos, Sigmund Freud muere en 1939. Quiere decir, en 1920 Freud escribe eh, este texto, pero es publicado, compartido con otras personas hasta 1955. Uh, Nuevamente, igual que el texto pasado, fue traducido, se tradujo al español por Ludovico Rosenthal, informe sobre la electroterapia de los neuróticos de guerra. Ajá. Vamos a comenzar. Miren, permítanme un segundo. Aquí sigue la nota a pie de página número 1. Al concluir la Primera Guerra Mundial, tras el derrumbe del Imperio Austrohúngaro, tomaron estado público en Viena varios testimonios acerca del brutal tratamiento a que habían sometidos los neuróticos de guerra por médicos militares. Podríamos decir, rescatando parte del video pasado, la neurosis de guerra se podría comparar con un episodio traumático, ajá, un episodio de ansiedad, con un episodio en el cual una gente que fue a la guerra se borra, ¡pum!, ya no está. De repente, aquellas impresiones vividas en la guerra se los robaban psicológicamente, a pesar de que físicamente pudieran estar ahí, pudieran haber tenido ataques de pánico, momentos como de epilepsia, ataques epilépticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Y todo esto englobado o enmarcado, agrupado de acuerdo a la medicina de aquellos tiempos, de 1920 aproximadamente, ajá, bajo la palabra neurosis. Y con neurosis aquí apelo directamente al volumen 2, estudios sobre la histeria. En época de Freud, la neurosis era el problema de salud mental, y de hecho podría ser todavía un problema serio de atender, no tanto la neurosis de guerra, sino la neurosis en general. Por cuanto la neurosis parece desconocer completamente la anatomía. Un neurótico, ya sea un obsesivo, ya sea un paciente histérico, puede tener su cuerpo totalmente sano y aún así tener síntomas físicos, síntomas corporales completamente inexplicables para la medicina, tanto de 1920 como moderna para el año 2023. Por ejemplo, gente que no le funcionan los medicamentos. Ajá. ¿Cómo puede ser que haya gente que no le funcionan los medicamentos
si se supone que son químicos, es algo que deberían influir sobre todos los cuerpos al igual. Lo cierto es que no lo hacen. Ajá. Tanto pastillas para dormir o medicamentos para dormir como cualquier otro medicamento, principalmente ansiolíticos, por ejemplo, medicamentos psiquiátricos. Ahorita vamos a continuar con el texto, ¿vale? Les voy a dejar estudios sobre la histeria en la descripción. El Ministerio de Guerra austríaco ordenó en consecuencia que se iniciara una investigación al respecto. ¿Al respecto de qué? Del brutal tratamiento de los neuróticos de guerra por los médicos militares. Y esto no cambió. Básicamente, esta es la razón por la cual la psiquiatría atraviesa a nivel mundial una crisis. Médicos militares, ajá, se apoyan en sus conocimientos sobre anatomía, sobre fisiología, sobre química corporal y particularmente cerebral. Ajá. Entonces, brutales tratamientos a gente que no es comprendida, a gente que deja atrás la anatomía del sistema nervioso, la anatomía humana, y llegan a manifestar síntomas sumamente complicados, pero que no pueden ser abordados, digamos, humanamente por médicos. Y aquí médicos militares, el texto lo están viendo en pantalla. Podemos no acusar únicamente a los médicos militares, sino a los médicos. Busquen ustedes la historia de este tratamiento implementado en Estados Unidos, la lobotomía. Historia de la lobotomía en Estados Unidos, particularmente la historia de los Kennedy. Sí, efectivamente, la historia de aquella familia que ocupó la presidencia. La hermana menor de los Kennedy fue objeto de una lobotomía que la dejó eh, con daño cerebral severo. Y ese era parte de un tratamiento moderno y humano de aquellos tiempos. Ajá. Humano, por supuesto, lo podemos cuestionar para el año 2023. Meter un picayelos a través del ojo, pero búsquenlo. Hay muchos videos en YouTube. Entonces, repito, el Ministerio de Guerra austriaco ordenó en consecuencia que se iniciara una investigación al respecto, y en el curso de las indagaciones se solicitó a Freud su opinión como especialista. Elevó entonces un informe a la comisión responsable de la investigación y posteriormente se presentó a ella para dar su testimonio oral, es decir, hablado. Este informe fue hallado en los archivos del Ministerio de Guerra del profesor Joseph K. Glickhorn de la Universidad de Viena, quien generosamente nos facilitó una copia fotostática. Debemos expresar nuestro agradecimiento además al doctor K.R. Eisler de Nueva York, secretario de los archivos Sigmund Freud, por haber sido el primero en llamar nuestra atención sobre la existencia del documento. El manuscrito original ocupa 5,5 de las grandes carillas de papel folio utilizadas habitualmente por Freud. El título está escrito de su puño y letra y abajo lleva como data, es decir, como fecha, Viena, 22 de febrero del año 1920. O esto quiere decir el número 20, ¿vale? 1920. No es 2020, queridas y queridos. Un sello oficial en la parte superior de la primera hoja consigna que el informe fue recibido por la bueno, Comisión para indagar las violaciones al deber militar, con fecha del 25 de febrero de 1910. En cada una de las hojas está impreso también el sello oficial de los archivos del Estado. ¡Wow! Para que vean a dónde llegó el doctor Sigmund Freud, que sostenía una postura acerca de la neurosis. Vamos a comenzar ahora sí. Esto ya es el texto de Sigmund Freud que dice: ya en tiempos de paz existían numerosos enfermos que, después de traumas, vale decir, vivencias de terror y peligro, como accidentes ferroviarios, es decir, de tren, accidentes en tren u otros accidentes, mostraban perturbaciones graves de su vida anímica y su actividad nerviosa, sin que los médicos se pusieran de acuerdo en su apreciación de esos estados. ¿Cuáles estados? Traumáticos. Ajá. Y
debo decir que no solo en mi práctica de la psicología, sino también del psicoanálisis, estos traumas no tienen absolutamente nada que ver con las películas, chicas, chicos, nada. Un trauma, digamos, por una vivencia de terror, nada tiene que ver con películas, por ejemplo, ¿cómo se llama? El Príncipe de las Mareas, por ejemplo, uf, El Príncipe de las Mareas es la película que más tengo en mente ahorita. Hablando de un trauma severo, ajá, y también hablando de tal vez no la intervención de un psicoanalista, sino de una psicóloga. Ajá. Por supuesto, aquí ustedes podrían ayudarme a recordar o tal vez a mencionar películas donde se retraten tanto a la psicología como al psicoanálisis. De hecho, esta película que yo cito tanto, Un método peligroso, no recuerdo si sigue todavía en Amazon Prime Video, eh, tampoco refleja como tal un trauma por una vivencia de terror. Eh, Fíjense que hablando de mi experiencia profesional, mi experiencia tanto en la psicología como en el psicoanálisis, mucha gente asume estar literalmente marcada, traumada por experiencias infantiles e incluso eh, hay algo muy importante, diría yo, en cuanto a, ¿cómo decirlo? Mm, el impacto que puede tener una vivencia en la persona que lo vive, una experiencia, y en la persona que sabe. Por ejemplo, no es lo mismo que un niño se pelee en la escuela, que el papá o la mamá de ese niño se entere que se peleó y que le pegaron en la escuela. Ajá. Ahorita estoy, digamos, tratando de aproximarme justamente a una vivencia de terror. Ustedes y yo pudimos habernos lastimado en la escuela, pudieron habernos pegado en la escuela, pero la vivencia que tienen los padres es más cercano a una vivencia de terror. ¿Por qué? Porque ven a alguien que ellos quieren sufrir, padecer dolor, por ejemplo, mientras que quien lo vive realmente no experimenta como tal una vivencia de terror. Básicamente, hablando de vivencias de terror o peligro, estamos hablando de situaciones que rebasan a las personas y estas personas que las viven pueden llegar incluso hasta borrarse psicológicamente en tiempo y en lugar. Ajá. Es decir, supongamos, estoy manejando en el coche y de repente, ¡pum!, no veo, no siento, no recuerdo nada. Ajá. Hasta tiempo después. Me entero de que otro coche iba en sentido contrario, se pasó el alto, puf, me destrozó en mi coche. Ajá. Termino yo en el hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Otra vivencia de terror o peligro son, por ejemplo, secuestros. Ajá. Violaciones, no podría yo nombrarlas independientemente de la situación como terror y peligro. Ajá. Muchas violaciones o delitos sexuales se dan en un contexto hogareño, con gente, digamos, muy cercana. Y de hecho, la violación como un delito aún puede ocurrir como un acto, digamos, en un contexto de pareja. Hablando, por ejemplo, bueno, no voy a detener aquí, por supuesto, podría dar cátedra sobre estas situaciones de experiencias o vivencias de terror y peligro, pero me estaría desviando demasiado del tema, ¿vale? Entonces, un trauma que el doctor Freud señala como una vivencia de terror y peligro es muy diferente a una situación de sufrimiento. Ajá.
Y sin embargo, ahorita puedo decir que la mayor parte de la gente concibe los traumas como simplemente molestias. Y entonces aseguran la gran mayoría de las personas que un trauma es la disciplina. Y gente que no quiere la disciplina, gente que no reconoce el valor de la disciplina brindada por sus propios padres. No estoy diciendo que muchos padres disciplinen, digamos, humanamente. Ciertamente es posible que una persona pueda haber sido disciplinada de forma tal que experimente el contacto con otra persona como una vivencia de terror y peligro. Eso es posible, aunque de serle sincero, yo no he vivido algo así. Yo nunca he enfrentado a un padre que haya disciplinado tanto a una hija o a un hijo, una madre que haya traumado de tal manera a sus jóvenes, a sus niños, que esos niños sean incapaces de regresar, digámoslo así, del evento. Vamos ahorita a continuar con el texto, ¿vale? Recuerden, estamos hablando de médicos militares. Ajá. Médicos militares como los principales encargados por parte de estados. Ajá. No, perdón, estos estados son otros. Médicos militares encargados de tratar, ahí sí, estados neuróticos, estados nerviosos, a través de las técnicas que la medicina les proveía. Ajá. Y justamente una medicina que ahorita podríamos decir es inhumana, es justamente nefasta desde la humanidad de los neuróticos, pero es lo que tenían esos médicos. Ajá. Y ciertamente, como les repito, la psiquiatría no avanzó, razón por la cual para el año 2023, al menos en México, se quieren desaparecer los internamientos psiquiátricos. Ahorita no expondré mucho acerca del contexto de esta situación que les estoy comentando, de la psiquiatría en México, pero vamos a continuar, ¿vale? Les repito, escribo sobre esta situación de la psiquiatría a nivel mundial. Por eso les puedo aportar estos datos. Ustedes pueden indagar al respecto, claro que sí. Algunos supusieron que dichos enfermos, dice Freud, padecían de lesiones graves en el sistema nervioso, algunos médicos militares, semejantes a las hemorragias e inflamaciones de los casos patológicos no traumáticos. Y como la indagación anatómica no conseguía pesquisar tales procesos, es decir, no habían lesiones en el sistema nervioso. Repito, lean, estudien estudios sobre la histeria. Estos médicos atuvieron a la creencia de que la causa de los síntomas observados eran unas alteraciones tisulares más finas, es decir, pues yo no veo lesión, pero seguro ahí está. Ajá. Es una posibilidad médica. No veo la lesión, pero estoy seguro que ahí está. Esto también se ve incluso en algunos capítulos de Doctor House. No veo algo extraño, pero yo creo que ahí está. La anatomía, el cuerpo, los tejidos deben tener algo extraño. Ajá. Podemos sostenernos en esa creencia como doctores, como médicos. Sin embargo, el doctor Freud hizo un paso más allá desde estudios sobre la histeria. Me parece que desde 1895. Vamos a continuar. Por eso incluyeron a los pacientes de este tipo, repito, neuróticos de guerra, entre los enfermos orgánicos. Es decir, no, tu problema no es psicológico, tu problema es físico. Algo debes de tener raro en tu cuerpo, en tu cerebro. Cosa que todavía se sostiene para algunos pacientes psiquiátricos. Pienso, por ejemplo, el trastorno borderline, trastorno limítrofe, algunos casos de paranoia, sin duda, ansiedad, depresión. O sea, sí, los médicos aseveran todavía. Ah, pues de hecho, hace poco me encontré en TikTok un estudio sobre la validez
de los diagnósticos de hiperactividad. Trastorno de déficit de atención con hiperactividad como una enfermedad ficticia. Por supuesto, investiguen, no ahorita les puedo dar una declaración concluyente sobre la existencia de todas las enfermedades psiquiátricas. De eso trata la psiquiatría, justamente, de ubicar y determinar no solo el, el quimismo, la química cerebral, apoyada, por supuesto, en la fisiología, en la química cerebral, en la neuroanatomía, en la neurología. La psiquiatría, digamos, no solo busca definir los procesos químicos que dan determinados resultados, tanto a nivel personal como social, sino que justo se trata de investigar más allá de lo que genera determinadas manifestaciones de las personas. Ajá. Y con más allá, me refiero aún más allá de la química cerebral. Repito, bueno, vamos a continuar. Otros médicos sostuvieron desde el comienzo que era posible concebir estos estados, repito, neurosis de guerra, solo como perturbaciones funcionales, es decir, adaptaciones. En otras palabras, recordemos un poquito del video pasado, gente que llegó a la guerra, gente que en la guerra, Primera Guerra Mundial, adquirió determinadas formas de sostener su vida y luego la sacan de la guerra y se lleva esas formas de sostener su vida a una situación donde no había guerra. Ajá. Continuamos. Permaneciendo anatómicamente intacto el sistema nervioso. Y fíjense, es decir, la población de médicos, de profesionales de la medicina, se divide en opiniones, y no solo antes, ahorita. Este estudio, por supuesto, que les menciono sobre que posiblemente nunca existió el déficit de atención con hiperactividad, recuerdo que fue publicado por una doctora. Ahorita, por supuesto, no podría yo darles mayores datos, tengo que buscar, tengo muchísima investigación al respecto, no solo de la psiquiatría, sino de también cuadros psicológicos, pero no creo difícil encontrar aquel estudio. Ahorita vamos a continuar. ¿Cómo podrían producirse perturbaciones tan graves de la función sin una lesión anatómica del órgano, es decir, del cerebro, sistema nervioso? Ajá. Y aún así hay perturbaciones y graves. Aquí al respecto de la función, chicas, chicos, una función específica, por ejemplo, la vista, la escucha, el gusto, el control motor, la sensación. Ajá. Estoy hablando, por ejemplo, ceguera, sordera, que no se explican anatómicamente. Todo esto que les estoy diciendo está fuertemente cimentado en mi estudio del segundo volumen del doctor Sigmund Freud, Estudios sobre la histeria. Ajá. Dice el texto, he aquí un problema que desde hacía largo tiempo deparaba dificultades a la comprensión médica. Repito, el psicoanálisis fue planteado por el doctor Sigmund Freud como una técnica médica, pero para el año 2023 que estoy grabando este video, ha pasado mucho en todo el mundo. Con esto no quiero decir que el psicoanálisis deje de ser funcional, no quiero decir que el psicoanálisis no sirva, sino que hay mucho que conocer para podernos acercar al psicoanálisis. Lo más sencillo es simplemente acérquense a un analista y vivan una experiencia de análisis en el diván. Ajá. No es una experiencia de psicoterapia, no es una experiencia de automejoramiento, no es una experiencia de psicoeducación, no es una experiencia como un padrino de AA, no es una experiencia como psicológica, es una experiencia específica, es una experiencia, yo diría, no de autodescubrimiento, sino una experiencia científica. Pero ahorita vamos a regresar al texto para no desviarnos demasiado, porque si no, literalmente nunca acabaríamos. Y es un texto muy corto. Nos faltan 3 páginas. La guerra que acaba de finalizar, Primera Guerra Mundial,
ha producido y permitido observar un número elevadísimo de estos enfermos a consecuencia de accidentes. Y de este modo, la polémica se zanjó en favor de la concepción funcional. Es decir, la función se afectó sin que la anatomía tenga algo malo. Ajá. La abrumadora mayoría de los médicos ya no creen que los llamados neuróticos de guerra padezcan a causa de lesiones orgánicas palpables del sistema nervioso, y los más penetrantes entre ellos, entre los médicos, los más inquisitivos, los más observadores, ya se han resuelto a introducir, en lugar de la imprecisa designación de alteración funcional, el rótulo inequívoco, es decir, bastante obvio, inequívoco, sinónimo de inequívoco, indudable, el rótulo, es decir, el nombre, la palabra. Otra vez repito, los médicos más observadores dejaron de hablar de una alteración funcional para hablar de una alteración anímica, es decir, la mente actuando sobre la anatomía. Les he hecho mención. ¿Por qué hay pacientes a los cuales los medicamentos no les funcionan? ¿Por qué hay gente que puede estar completamente sana en su cuerpo y aún así tener una parálisis facial, una anestesia de una parte de su cuerpo? Tiene mucho que ver también con los estados, ¿cómo se llaman? Estados de angustia para el año 2023. Ajá. La mente sobre el cuerpo, una alteración anímica, una alteración del alma. Dice el texto, aunque las manifestaciones de las neurosis de guerra eran en buena parte perturbaciones motrices, es decir, temblores y parálisis, y aunque parecía natural atribuir a influjos o influencias tan groseros como la conmoción provocada por el estallido de una granada en las cercanías, o por un sepultamiento debido a un derrumbe de tierra, efectos mecánicos también groseros. Es decir, todo esto es algo fuerte. Ajá. Se obtuvieron observaciones que no dejaban subsistir ninguna duda sobre la naturaleza psíquica de la causación de las llamadas neurosis de guerra. Es decir, lo que pasa es algo mental, es algo psíquico. Dice Freud, ¿qué podía, qué podía aducirse en contrario? Es decir, ¿cómo podíamos contradecir esto? Cuando los mismos estados patológicos, las mismas neurosis de guerra, sobrevenían también en la retaguardia, es decir, lejos de esos horrores de la guerra. ¿Cómo se explican eso? Ahí no había granadas, ahí no había derrumbes, pero la gente se enteraba, los soldados sabían lo que les esperaba y entonces adquirían, sin llegar al frente, una neurosis de guerra. O inmediatamente después de volver a filas tras la licencia, es decir, ay, nanita, ya voy a regresar al frente. No, ¿sabes qué? Tiemblo, ya no puedo caminar. General, coronel, capitán, sargento, no puedo caminar. Mis piernas no me responden. Es más, no siento las piernas. A ver, déjeme ver. ¡Fum! Es verdad. Al soldado le atravesé la pierna con una espada y no siente dolor. Historia, bueno, tal vez no historia real, pero no dudo que algo así haya, digamos, ocurrido. Vimos algunas de estas manifestaciones de parálisis o anestesias en estudios sobre la histeria. Ajá. Continuamos con el texto. Los médicos se vieron entonces llevados a concebir a los neuróticos de guerra en parecidos términos a los neuróticos de tiempos de paz. Neurosis. Ajá. La escuela de psiquiatría llamada psicoanalítica, creada por mí, me lleva, doctor Freud, pero ok, venía enseñando desde unos 25 años atrás que las neurosis de tiempos de paz
han de reconducirse a perturbaciones de la vida afectiva. Ahora bien, esta misma explicación fue aplicada en términos universales a los neuróticos de guerra. Nosotros habíamos indicado además que los neuróticos padecen de conflictos anímicos, emocionales, del alma, y que los deseos y tendencias que se expresan en los fenómenos patológicos son desconocidos para el individuo, para el enfermo, para el neurótico. Es decir, son inconscientes para los enfermos mismos. Entonces se infirió fácilmente como la causa inmediata de todas las neurosis de guerra, la tendencia inconsciente para el soldado de sustraerse de los requerimientos del servicio militar, es decir, quiero salvarme de morir terriblemente, que le resultaban peligrosos o sublevaban sus sentimientos. Angustia por la propia vida, renuencia ante la orden de matar a otros, revuelta, es decir, resistencia o oposición contra la despiadada sofocación de la propia personalidad por obra de los jefes, es decir, te callas y obedeces. Ajá. He ahí las más importantes fuentes afectivas de que se nutría la tendencia a huir de la guerra. Un soldado en quien esos motivos afectivos hubieran sido conscientes de manera potente y clara, habría debido, como hombre sano, desertar, como hombre sano, o bien hacerse pasar por enfermo. Y aquí les pregunto, ¿están actuando? Sí y no. Ahí quiero preguntarles también, apelando un poquito al conflicto que está presentándose en Europa, no diré cuál, esos hombres tenían elección, desertar. ¿Qué le hacen a un hombre que deserta en el ejército? Y en cambio, ¿qué le hacen a un hombre que enferma? Vamos a continuar. Pero solo una ínfima parte de los neuróticos de guerra eran simuladores. Las mociones afectivas que se revolvían contra ellos, perdón, que se revolvían en ellos contra el servicio militar y los empujaban, aquí dice pulsionaban, pero vamos a continuar, hacia la enfermedad, eran eficaces en su interior sin devenir conscientes. Es decir, fíjense, las emociones, las mociones afectivas, los deseos de que yo no quiero morir, eso es fuertísimo, especialmente cuando la muerte está tocando a la puerta. Servicio militar en la Primera Guerra Mundial. Y yo puedo decir, soy muy valiente, soy muy valiente, soy muy valiente, soy fuerte, voy a poder con todo. Pero muerte, tras muerte, tras amputados, tras heridos, tras... ¿Cuántas cosas no se viven en la guerra? Por esto, permanecían inconscientes, porque otros motivos, como el orgullo, la autoestima, el amor a la patria, el hábito de obedecer, ser ejemplo para los demás, eran al comienzo los de mayor intensidad, hasta que, en una ocasión adecuada, resultaban subyugados, sometidos por esos otros motivos, es decir, quiero vivir, mamacita, quiero volver a verte, quiero volver a ver a mis hijos, y se imponían. ¿Y qué creen? Pues había parálisis, pues había, ¿cómo se llama? Se me fue. Dolores de cabeza, cegueras, sorderas, etcétera, etcétera, etcétera. De esta elección, acá, acerca de la causación de las neurosis de guerra, se dedujo una terapia que parecía bien fundada y al comienzo probó ser muy eficaz.
se consideró adecuado tratar a los neuróticos como simuladores y prescindir del distingo psicológico entre propósitos conscientes e inconscientes, aunque se sabía que no eran unos simuladores. Esto de que este ejemplo que les puse, un general atravesando una parte supuestamente anestésica de alguien, soldado, que decía, no siento mi pierna, ahí la tienes, la estoy viendo, sí, pero no siento nada. Y no es, ¿cómo decirlo? Al momento de comprobarse, de hacer pruebas, eh, por supuesto, justamente en el ambiente militar, puedo pensar no solo una espada atravesando una supuesta parte anestésica, sino también agujas. ¡Pum! Uh-huh. Dice el texto, si esta enfermedad servía al propósito de sustraerse de una situación intolerable, era evidente que se la desgarraría de cuajo, volviendo la condición de enfermo todavía más intolerable que el servicio militar. Si el enfermo se había refugiado en la enfermedad huyendo de la guerra, se aplicaban medios para compelerlo a volver de la enfermedad a la salud, vale decir, a refugiarse ahora en la aptitud para el servicio. A tal fin se utilizó un tratamiento eléctrico doloroso y ciertamente con éxito, es decir, se les torturaba. Tratamiento eléctrico doloroso. Me pregunto si se refiere a la terapia de electrochoques, doctor Freud. A ver, vamos a ver. Los médicos que aseveraban que la intensidad de esas corrientes eléctricas era la misma que desde siempre se aplicaba en caso de perturbaciones funcionales, no hacen sino embellecer los hechos con posterioridad. Esto posiblemente sí se refiere a la terapia de electrochoques. Nuevamente busquen terapia de electrochoques, pacientes psiquiátricos, YouTube, Wikipedia, donde ustedes quieran, pero debe de haber mucha información al respecto. Este tipo de psicoterapia no, terapia física, al menos era realizado en México hasta hace algunos años. Ahorita no sé si se sigue realizando, pero se dejó de usar justamente porque era considerado una forma de tortura, al menos hasta donde yo conozco, en México. Se les ponía cosas. Esto creo que está reflejado o representado también en esta otra película, Una mente brillante. Me parece que es protagonizada por Russell Crowe. No. Ah, ¿no es Joaquin Phoenix? No. No, 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 no. No me acuerdo quién sale en esa película. Vamos a ver. Solo habría sido, perdón, esto solo habría podido surtir efecto en los casos más leves y tampoco respondía al razonamiento básico, a saber, que debían quitársele al enfermo de guerra las ganas de permanecer en la condición de tal, es decir, ya no estés enfermo, de suerte que sus motivos no pudieran menos que inclinar la balanza en favor del restablecimiento. Pero es aquí donde queda la duda. Si yo me quito la enfermedad, si yo me restablezco, me voy a la guerra. Es decir, ¿me quieren sano para que vaya a morir por ustedes, jefes de Estado? ¿Me explico? Este tratamiento doloroso creado en el ejército alemán con propósitos, repito, enfatizo, perdón, terapéuticos, es muy probable que se practicara de una manera masiva. Y aquí con propósitos terapéuticos no estoy señalando únicamente el comportamiento del ejército alemán, estoy señalando que muchas terapias nacen como formas de tortura. Ahorita no voy a indagar mucho al respecto, estoy construyendo ese tema, estoy escribiendo sobre ese tema. Ajá. Doble A, no diré más, vamos a continuar. Cuando se lo empleó en las clínicas de Viena, el tratamiento de electrochoques, estoy personalmente convencido de que nunca se lo incrementó hasta la crueldad, merced o gracias a la iniciativa del profesor Wagner Jaurès. Nota número 2. Julius von Wagner Jaurès fue profesor de psiquiatría en la Universidad de Viena.
de 1893 a 1928. Pero no saldré, dice Freud, como fiador de otros médicos a quienes no conozco. Es decir, digamos lo que pasa, colegas, queridos, queridas, ahí está la realidad. Voy a dejarlo hasta aquí, este comentario, porque hay mucho que decir al respecto de las terapias. El mismo psicoanálisis fue descontextualizado para brindar una psicoterapia psicoanalítica. Ajá. Eso que para el año 2023 ofrecen la mayoría de las escuelas como psicoterapia psicoanalítica no viene de Freud, viene de una escuela norteamericana encabezada, al menos aquí en México, por Eric Fromm. Ahorita le voy a dejar así mi comentario, porque la historia del psicoanálisis es una historia apasionante y es una historia que también es necesario abordar, digamos, en sus límites con la psicología, la psiquiatría, la autoayuda, la historia de la religión, por decir movimientos, por decir instituciones, no solo estatales, sino también civiles. Vamos a continuar. Por eso, repito esto que me encantó de Freud, yo no saldré de fiador a médicos a quienes no conozco. Vamos a continuar. La institución psicológica, perdón, la instrucción, la educación, podemos también entenderlo. La educación psicológica de los médicos es harto defectuosa en la generalidad de los casos, es decir, la mayoría, y muchos quizás olvidaron que el enfermo a quien pretendían tratar como un simulador en verdad no lo era. Ahora bien, de antemano, este procedimiento terapéutico llevaba un estigma. No apuntaba a restablecer al enfermo, no apuntaba a esto en primer lugar, sino sobre todo a restablecer su aptitud militar, es decir, que regrese el soldado. No quiero al enfermo, no me sirve el enfermo o la enferma. Ajá. Es que la medicina se encontró esta vez al servicio de propósitos ajenos a su esencia. El médico mismo era un funcionario de la guerra. Voy a decirlo así. El psicólogo mismo era un funcionario de la salud mental y corría peligros personales, podía temer ser removido o que se le reprochase desaprensión en el ejercicio de sus deberes. Si debe guiar por otros miramientos que los prescritos. El conflicto insoluble entre los requerimientos de la humanidad, de ordinario decisivos para el médico, y los de la guerra de un pueblo, no podían menos que provocar confusión también en la actividad médica de los doctores. Aquí sustituí la palabra médico por la palabra psicólogo. Ajá. Psicóloga. Queridos colegas, sé que muchos de ustedes buscan el psicoanálisis como una forma de enriquecer sus prácticas terapéuticas. Hay mucho que concebir, no solo de lo inconsciente, no solo de la historia del psicoanálisis, sino también de la propia historia. Cuando los convoco a acercarse a un psicoanalista, los convoco no a emprender un estudio de sí mismos para ser mejores seres humanos, porque mejores seres humanos depende mucho del contexto histórico y social. Por eso estoy señalando la palabra aptitud militar. Podemos decir también, yo quiero que tú trabajes, no me sirves enfermo. Yo quiero que tú produzcas. La enfermedad no te permite producir economía,
satisfacción, felicidad. Ajá. Yo quiero que tú seas feliz, porque ser triste es ser enfermo. Por ponerles un ejemplo, hablando de el mindfulness, hablando de tantas cosas que vinieron después de la muerte de Freud. Freud vivió esto, perdió amigos, sus hijos fueron a la guerra. Y por supuesto, ¿qué es la medicina sin el tiempo en el cual se desarrolla? Ahorita estoy haciendo estas preguntas, señalando también que esto que estoy subrayando, destacando en el texto, apunta a una particular visión que tenía el doctor Freud, tanto de la guerra como del ser humano. Ser sano mentalmente es hacer lo que tu tiempo te determina a ti, morir por el Estado, por ejemplo, o ser sano, viéndolo de la otra cara de la moneda. Ser sano significa atentar en contra del orden estatal. La respuesta a ambas preguntas es no. ¿Qué es ser sano? Si les digo esto, es justamente por constituirme como un crítico de la llamada salud mental. Les estoy señalando la postura de Freud, lo que él vio, tanto de los neuróticos como de los militares. Y todo esto por un movimiento social, la guerra. La guerra que pide voluntades, la guerra que pide a esas voluntades, algunas preparadas de una forma, otras preparadas de otra, para entregarse, digámoslo así, a un deseo colectivo. Vamos a matarnos los unos a los otros. La guerra no es para ir a ser amigos, era correr peligro mortal día con día. Ajá. Vamos a continuar. Pero esos éxitos, al comienzo brillantes del tratamiento mediante corriente eléctrica intensa, no resultaron luego duraderos. El enfermo que, restablecido por ese medio, había sido reenviado al frente, podía repetir de nuevo el juego y experimentar una recaída. Miren qué curioso. Por eso digo AA, Alcohólicos Anónimos. La salud es dejar de tomar, dejar de drogarme. Estoy haciendo una pregunta que ahorita no tiene respuesta. Continúo. Pudiendo experimentar una recaída, con lo cual por lo menos ganaba tiempo y escapaba del peligro actual en ese momento. Miren, hablando de neurosis de guerra, puedo comparar ahorita en esta parte del texto la neurosis de guerra con el consumo de sustancias. ¿Cuántos consumidores de sustancias tienen esta adaptación, ese estilo de vida? Porque así sobreviven no solo al síndrome de abstinencia, sino en sus propios contextos sociales e históricos. Voy a continuar. Puesto otra vez en la línea de fuego, pasaba a segundo plano, estamos hablando del enfermo neurótico de guerra, regresado a la guerra, pasaba a segundo plano la angustia ante la corriente eléctrica, es decir, al diablo, denme toques, prefiero estar enfermo y que me torturen a morir aquí como nada. Como durante el tratamiento había cedido la angustia ante el servicio militar. Además, en el curso de los años de la guerra fue en rápido aumento la fatiga del espíritu popular, así como la creciente repugnancia a la empresa bélica, de suerte que el tratamiento en cuestión empezó a fracasar. Tortura,
con el nombre de terapia para regresar soldados a la guerra. ¿Por qué? Porque no eran solo los políticos, la gente busca la muerte de sus semejantes. No fue simplemente un estado asqueroso buscando matar a sus propios pobladores. El estado obedece a una pulsión de muerte que viene del pueblo. El estado le da forma, lo nombra guerra, pero ese empeño viene de todos nosotros. Me incluyo. Espíritu popular. ¿Pero qué creen? En cuanto vemos sangre, muchos decimos, hasta ahí, no más, ya no quiero eso. Muchos, otros no. Vamos a continuar. En estas circunstancias, un sector de los médicos militares se dieron a la inclinación característica de los alemanes de continuar con sus propósitos y miramientos de ninguna naturaleza y cosa que jamás habría debido suceder, la intensidad de las corrientes, así como la dureza de todo tratamiento, se incrementaron hasta lo insoportable a fin de sustraerles a esos neuróticos la ganancia que obtenían de su condición de tales. ¿De qué? De neurosis. Ajá. Es un hecho no controvertido que en esa época se produjeron casos de muerte en el curso del tratamiento. ¡Oh! Alcohólicos Anónimos. Muerte y de suicidios a causa de este tratamiento, ¿vale? En hospitales alemanes. Esto lo enfatizo porque eh, no es solo una cuestión de historia de la guerra, no es solo una cuestión de historia de los pueblos, es una cuestión también, aunque ustedes no lo crean, de historia de la religión. ¿Cuál es la relación entre Alemania y el protestantismo? Vamos a continuar. No obstante, yo no sé decir absolutamente si esta fase de la terapia fue adoptada también en clínicas de Viena. Puedo citar una prueba convincente del definitivo fracaso de la electroterapia de las neurosis de guerra. En 1918, el doctor Ernst Simmel, director de un lazareto para neuróticos de guerra en Posen, no sé dónde sea eso, publicó un folleto en el que comunicaba los resultados extraordinariamente favorables obtenidos mediante aplicación de los métodos psicoterapéuticos recomendados por mi doctor Sigmund Freud. En casos graves de neurosis de guerra, es decir, y esto es también algo para rescatar el valor del espíritu humano, las neurosis de guerra eran neurosis, conflictos afectivos, el amor imponiéndose a la guerra. Lo diré así. Vamos a continuar. En virtud de esta publicación, ¿de quién? De Ernst Simmel, Ernst asistieron al siguiente congreso psicoanalítico realizado en Budapest en septiembre de 1918. Ahorita leemos la nota 3. Delegados oficiales de la administración militar alemana, austriaca y húngara, que allí se comprometieron a establecer dispensarios para el tratamiento puramente psicoanalítico de enfermos, de los neuróticos de guerra. Tratamiento puramente psíquico, psicoanálisis. Ahora, nota número 3. El manuscrito original se lee en este lugar claramente, 1818. Gracias, Strachey. Sabemos que Freud era estúpido. Estoy siendo sarcástico aquí con Strachey. Como si su maestro no pudiera explicar los lapsus. Continuamos.
Y ello sucedió a pesar de que los delegados no podían tener ninguna duda de que mediante este tratamiento benigno, laborioso y lento, no era posible contar con una recuperación rapidísima de la aptitud militar de esos enfermos. Los preparativos para crear estos dispensarios, podemos decir como hospitales o clínicas, estaban en marcha justamente cuando sobrevino la revolución que puso fin a la guerra y al influjo de los funcionarios de estos. Administración militar alemana, Austria y húngara. Hasta ese momento omnipotentes. Es que fíjense, podemos decir estado malo, malos estados alemanes, austriacos y húngaros. ¿Cómo puede ser que le den poder a sus militares? Pero el poder del Estado no viene de los representantes del Estado, viene del pueblo. Y ese deseo de muerte también viene del pueblo. Son los representantes los que les ponen el nombre de guerra, pero la guerra demanda gente que quiera matar, gente que quiera vencer esa prohibición social para entregarse a ella, a un costo, por supuesto. Vamos ahorita a continuar. Se habló esto en ya textos psicoanalíticos que les voy a dejar en la descripción. Pero con la guerra desaparecieron también los neuróticos de guerra. Última prueba, pero una prueba de mucho peso, de que esa enfermedad responde a un origen o una causación psíquica, inconsciente. Y aquí introduzco, el texto no lo dice, lo menciono, inconsciente conforme a la construcción freudiana del psicoanálisis, un inconsciente como la manifestación de la sexualidad infantil del neurótico, de la neurótica. Con esto acabamos este texto histórico, este texto de crítica, digamos. Vamos a ver, creo que viene un texto terrible y al mismo tiempo hermoso. Lo ominoso. Se va a hablar de estética, chicas, chicos. Vamos a dejar hasta aquí. Cuídense mucho. Bye.